se encuentra en Jonás el capítulo 3. Ya en el capítulo 1 vimos cómo Jonás huye de la voluntad de Dios, no quiere ir a Nínive a predicar el mensaje de salvación. En el capítulo 2, Jonás es tragado por un gran pez. Ahí reflexiona, se arrepiente y eleva una plegaria a nuestro Señor. Ahora veremos 4 enseñanzas en el capítulo 3 cuando Jonás va a Nínive a predicar este mensaje que Dios le había encomendado. Veamos lo que dice en los versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aprendemos de estos versículos que las nuevas oportunidades que Dios da son para hacer su voluntad. Jonás había pecado, había sufrido, pero también se había arrepentido. Es ahí cuando empiezan las segundas oportunidades, tal como lo dice Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 22 al 26. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En el caso de Jonás, Dios le da otra oportunidad para hacer su voluntad e ir a Nínive, predicar a miles de personas. Él solo, un arrepentido, una persona que se alinea a la voluntad del Señor. Algo parecido le ocurre a Saulo de Tarso o Pablo. Leamos Hechos 9, los versículos del 10 al 18. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Recuerdas la última vez que tuviste gratitud por una nueva oportunidad? Tal vez en tu salud, o en tu matrimonio, o en tu trabajo. ¿Ahora usas esa oportunidad para hacer la voluntad de Dios? En segundo lugar, aprendemos que Dios tiene un corazón para salvar a las ciudades. Leamos Jonás 3, los versículos del 3 al 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora Jonás va a la gran ciudad, se pone de acuerdo con Dios. Cuando alguien se arrepiente, como en el caso de Jonás, sus pensamientos, actitudes y decisiones se alinean a su voluntad. A este alinearse, el Señor le denomina amistad. En Juan, el capítulo 15 y el versículo 14 lo menciona: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jonás experimentó lo que ocurre cuando un arrepentido se pone de acuerdo con el Señor y vive para invocar su nombre. Ocurren proezas. Leamos el Salmo 80, versículo 18. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. El Señor también menciona que los milagros y enseñanzas buscaban y buscan acercar al hombre a Dios, al reino de los cielos, y que un pueblo se convierta era y es una proeza común. Lo menciona en Mateo 11, los versículos del 20 al 22. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho
muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Jonás entra en la ciudad donde la maldad estaba esparcida, sus grandes muros, 1500 torres, grandes palacios, figuras de grandes efigies a la puerta de los templos, mercados donde podían atacar al misionero, no fueron impedimento para la obra de Dios. Jonás era aquel pequeño fósforo que encendió la salvación en Nínive, compartiendo con palabras sencillas el designio de Dios y seguramente el testimonio de su propia salvación. ¿Es usted una luz en medio de la oscuridad? Si se ha arrepentido y entregado su vida, por seguro puede alumbrar con el Evangelio. Para transmitir su voluntad, misericordia y salvación, al Señor le ha placido usar la predicación, es decir, la proclamación y enseñanza de su palabra, esperando que el pecador se arrepienta y pida perdón. Leamos 1 Corintios, los versículos 20 al 21 del capítulo 1. Dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Alguna vez has compartido el Evangelio en un ambiente hostil? ¿Puedes compartirnos tu experiencia? ¿Por qué piensas que Dios quiere salvar a las ciudades? En tercer lugar, aprendemos que el ayuno busca agradar al Señor, conocer más de Él y de su voluntad. Leamos Jonás 3, del 5 al 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen o gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? La predicación del mensaje de Dios, del juicio que ocurriría si Nínive continuaba con su pecado, provocó en ellos una convicción de que estaban mal, que necesitaban de la misericordia del Señor, y entonces ayunaron. Cuando un líder, rey, padre o dirigente se arrepiente, ayuna y dispone lo mismo para su pueblo, trae bendición, y esa misma actitud en él y en que los dirige. Leamos 2 de Crónicas 20 del 3 al 4. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El ayuno, donde se eximían de comer y beber y se vestían con una ropa áspera o cilicio, tenía algunos fines: buscar la ayuda y guía del Señor. Pueden leer eso en Esdras 8 del 21 al 23. En el caso del Señor Jesús, el ayuno le sirvió para concentrarse en su misión, en el inicio de su ministerio. Lucas 4 del 1 al 2. Pero también el ayuno es una demostración de que existe un corazón arrepentido. Joel 2, del 12 al 15. Cuando ayunamos, agradamos al Señor, buscamos rendirnos, obedecerlo y complacerlo, empezando con el amor y la misericordia con el prójimo. Dios se enoja cuando solo lo buscamos externamente. Esto dice Isaías 58:3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto
y oprimís a todos vuestros trabajadores. Cuando agradamos al Señor, entonces nos dará sabiduría, ciencia y gozo, así lo menciona Eclesiastés 2, el versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué podrías dejar que te agrada por un tiempo y darle esos momentos al Señor para orar y ayunar? ¿Cuáles han sido los resultados de tu tiempo de oración y ayuno? En cuarto lugar, aprendemos que el arrepentimiento es necesario para el perdón de Dios. Leamos Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El arrepentimiento significa que nos alineamos a la voluntad de Dios, que cambiamos la manera de pensar y ajustamos nuestro corazón a su palabra. Esta es una actitud necesaria para el perdón e impedir el juicio de Dios por el pecado. En Romanos 6, los versículos 17, 18 y 23, nos dice que aquellos que han creído en el Señor se han arrepentido y ahora tienen vida eterna. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que somos cristianos, somos llamados a compartir el mensaje de salvación del Señor y también a dar un buen testimonio para que los que no tienen a Cristo puedan ver en nosotros de que se trata una vida diferente. Sí, la vida cristiana, según lo dice Isaías 52, el versículo del 7 al 9. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Así lo reafirma también Ezequiel 33, del 1 al 7. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su propia cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librado será. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él o alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de su mano al atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Recordemos, queridos hermanos, que tenemos dos tareas: compartir el mensaje del Evangelio y vivir consistentemente con el mismo. De esa forma, el Señor hará proezas como lo hizo con Jonás, uno solo que se arrepintió y fue instrumento de Dios para salvar a miles. Ora el día de hoy entregándote al Señor o haciendo un nuevo compromiso con Él. El tiempo es ahora para hacer su voluntad. Dios te bendiga.